de todas estas conversaciones que estamos teniendo, a mí se me está generando una pregunta, porque claro, los tiempos que corren, ¿no? Que habéis dicho en un segundo, el tema de ir a los sitios físicamente, como podrían ser las convenciones de libros, y yo quiero preguntarle a Ana Lucía, porque justo has dicho antes, Lucía, que cuando vino la pandemia te pilló con proyectos entre manos. Entonces viene la pandemia, cambia todo. Mi pregunta a nivel de futuro, ¿cómo crees tú que va a suceder en un futuro pues, para poder acudir a, pues, a ver una representación de arte o una exposición de libros, más bien en tu gremio? ¿Cómo van a poder ir las familias más allá de lo virtual o cómo crees que se va a desarrollar en un futuro próximo pues, la posibilidad de ir a ver diferentes representaciones culturales? Pues yo creo que esto ha venido para quedarse, ¿sabes? O sea, me Sí. parece que no se va a ir y que vamos a tener que lidiar un poco con lo presencial y lo virtual. Y más que lidiar es como un poco integrarlo, ¿no? Integrarlo a nuestras vidas. Yo creo que todo esto ha venido para quedarse. Eh, Van a abrirse los teatros definitivamente, no en un futuro muy próximo, pero se van a volver a abrir y obviamente en primera instancia y va a ser seguramente poca la asistencia por el temor todavía, la amenaza. Y también como se siguen explorando en todas estas plataformas virtuales, todo lo que es la tecnología, lo que nos ofrece la tecnología, eh, las obras también están teniendo un lenguaje distinto. Es como que no sé si es teatro, no sé si es danza, pero en definitiva es poético y habla y expresa algo y dice, mueve, remueve las estanterías y eso a mí me parece fantástico todo lo que se está experimentando, sobre todo lo participativo y la ruptura de la cuarta pared, ¿no? La ruptura de la cuarta pared quiere decir este contacto que se genera con el público, ¿no? A través de lo virtual. Porque en principio, no sé si se dieron cuenta, si alguna vez han asistido a algún espectáculo virtual que se muestra y ya, se acabó, ¿no? Pero en la medida que nos hemos ido sumergiendo en este mundillo tecnológico, hemos encontrado que es mucho más interesante cuando interactúas con el público, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, hace poco he participado en un festival internacional de artes escénicas en Brasil y se agruparon un montón de grupos y compañías y fue muy interesante la experiencia de ver cómo eh, se mostraban las obras, cómo habían anfitriones que recibían al público, así como los hay en los teatros, hay anfitriones virtuales que reciben al público y tú puedes hablar con ellos, el público participa, ves que está ahí, te envía un chat diciendo, oh, qué buen chiste, y el anfitrión le responde. Entonces es buenísimo esta interacción que hay con el público y luego se comenta sobre lo que has visto y se invita a los directores o las actrices, los actores o bailarines a comentar sobre el proceso creativo de esto, que no sé qué es, pero está buenísimo lo que está sucediendo. Y creo que ha venido para quedarse y creo que no hay que estigmatizar lo virtual ante lo presencial. Son dos cosas completamente diferentes. Y ahora sobre la lectura, yo debo de repente decepcionar a Karen y a Rómulo, pero yo no soy una lectora. De niña mis padres me hincharon un poco con que lee, y la verdad es que nunca me interesó. Yo soy más de meter el cuerpo en el barro, en la lluvia, de mojarme los pies, y creo que todo niño también necesita eso, no solamente lo otro. De acuerdo. Entonces, yo lamento, pero yo y si me interesaban los libros, me interesaban todos los que tenían dibujos y muy expresivos, y con historias realmente descriptivas que a mí me lleven a visualizar el mundo. Yo soy muy visual, o sea, lamentablemente soy muy visual, más que de letras, soy una persona muy visual, de imágenes, o sea, incluso cuando converso, cuando hay mucho rollo, es como que se me va la mente a otro lado y empiezo a imaginar otra cosa, se convierte hasta en una obra, la verdad.
ya imagino bailando, o sea, soy otro canal, de repente soy un bicho raro para la mayoría, pero así soy yo. Y sé Ana que Lucía, hay muchos así. Ana Sí, Lucía, definitivo. mira, Los raros somos nosotros, creo. no, Dinos, Rómulo. lo que quiero decir es que, mira mi mano, 5 ¿Qué dedos, pero pasó con...? ninguno son iguales, pero todos son importantes, ¿no? Entonces, en la familia, en la sociedad, no todos podemos, obviamente, Claro. aspirar a lo mismo. Hay alguien que le gusta escribir novelas. A mí no me gusta, por ejemplo, escribir novelas. A mí me gusta escribir artículos que estén vinculados a la economía, a la tecnología, a la educación, o sea, que se convierta en una herramienta de propuesta. Pero a otros no, a otros les gusta narrar, hacer a otros el drama, en fin, cada uno tenemos algo que nos encanta. A Así mí me que encanta narrar. a ti te encanta narrar y mover, digamos, la emoción, la visión. Excelente, excelente, porque eso te da esa, Es otra digamos, esa manifestación realización, cultural, ¿no? ¿no? Claro, es otra Exactamente. manifestación. Y creo que todos los niños vienen, como decía Rómulo, con un papel en blanco y no hay que encasillarlos a que deban de hacer esto o lo otro. Creo que los padres tienen la misión, padres y madres, no solo padres, sino madres, tienen la misión de ser sensibles con ellos, de escucharlos y de observar cuáles son sus inclinaciones y entusiasmarlos en ellas, ¿no? Y hacerlos probar lo más que puedan. Sobre todo el vínculo con la naturaleza y con el arte es fundamental, porque el arte sensibiliza y te lleva, es otro canal de comunicación completamente diferente al de las letras o al de las matemáticas o las ciencias, ¿no? Pero ninguno de los tres deja de ser menos o más. Creo que cada uno tiene esa capacidad de esos papeles en blancos, un poco creo que los adultos, ser un poco mediadores, ¿no? De que estos chicos, chicas, niños, puedan experimentar la vida, ¿no? Y no más bien limitarlos o ponerle barreras. Creo que es muy necesario que ellos puedan descubrir todas sus posibilidades expresivas, sea con el cuerpo, sea con las manos, sea con los ojos, con la lectura o con lo intelectual, ¿no? Hay niños muy intelectuales también. Bienvenidos todos. Creo que me parece que nada invalida a lo otro. Simplemente creo que todos tenemos un poquito de todo y el arte es fundamental para entender el mundo desde otra mirada, muy distinta, incluso la transforma y mueve, remueve. Eso mueve emociones, entonces eso a mí me apasiona muchísimo. Me encanta narrar, no solo con el cuerpo, sino también con las palabras. De hecho, mi novio, cuando le cuento algo, él me escucha atentamente y me dice, tú deberías de Más escribir. aún, ¿no? Tú deberías de escribir. ¿No has pensado en escribir? Claro, lo que pasa es que yo he vivido muchas cosas y en muchos lugares, de hecho estudié en Argentina, también estuve en España, yo me fui del Perú porque lamentablemente en mi país no me ofrecía la oportunidad de estudiar una carrera de composición coreográfica, salvo en una universidad carísima con una pensión de 4.000 soles mensuales, que con esa cantidad, la verdad, mejor me voy a vivir y a estudiar a otro país. Y eso fue lo que hice, porque lamentablemente el Perú, yo también no tengo una mirada muy optimista, lamentablemente. O sea, yo siento que el Perú tiene muy olvidado a la educación, la cultura y a las artes, sobre todo a la danza. La danza es una arte escénica que vive de pura pasión, básicamente. Todo bailarín, todo bailarina da clases, trabaja de otra cosa, costurera, costurero, diseña, no se dedica 100% a esto. Y Nancy, eso es un tema, ¿no? Ana, y eso que el Perú tenemos, por ejemplo, Puno es considerado como una capital importante de folclore y danza, ¿no? A nivel de América.
Es pero, hermoso. Sí. ¿no? Con toda esa variedad, no solamente por los estilos, sino también por lo colorido, por las formas, ¿no? Pero, como bien dices, poco se promueve pues, dentro de nuestra estructura educativa, Exacto. Sí. por mirarlo así. Karen, Sí. no, lo que pasa es que acá están escribiendo, están mandando comentarios por el Facebook y me hacen una pregunta sobre ahora que es muy fácil acceder a un audiolibro. ¿Qué piensas tú al respecto de ello y desde qué edad los niños podrían escuchar un audiolibro? Me parece que es una plataforma complementaria, mucho más en estas épocas, pero ya desde hace muchos años los audiolibros como plataforma, como vehículo, diría yo, para acceder a la lectura existen. Existen, por ejemplo, y también se han ido trabajando desde la Asociación de Ciegos del Perú, desde la Biblioteca Nacional, no solo en el formato braille, sino también en audiolibros, eh, poesías, ¿no? Textos narrados, cuentos, novelas. Había un programa, me parece, de Vargas Llosa, ¿no es cierto?, que él mismo contaba unas historias en una radio conocida. Entonces sí, Las hace tiempo, y las radionovelas, radionovelas, que me justo iba a encantan, mencionar, sí. no he tenido la oportunidad, sinceramente, En de escuchar. radioprogramas, yo era hincha de las radionovelas. Mira sí. tú, pero sí he escuchado a mi mamá, a mis abuelitas, o sobre todo a mi mamá contar, ¿no? De cuando ella era niña y recordaba a mi Sí, abuelita claro. escuchar las radionovelas y a veces se escondía porque ya llegaba el abuelito y, ¿no? Y pensaban que estaba perdiendo el tiempo y no estaba dedicándose a las labores de la casa. Entonces sí creo que es importante. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el trabajo, digamos, productivo, técnico, logístico, por decirlo de alguna manera, en la Casa de la Literatura, porque efectivamente, y a raíz de ahí, una serie de centros culturales y museos en la capital, en las principales ciudades también, donde promovemos extractos de la vida de ciertos personajes, de ciertos periodos, en particularmente en la literatura, de alguna obra en particular, de algún género literario. Obviamente luego de 2010, cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Nobel, una serie de plataformas, el papel, el audiolibro, el ebook, las exposiciones, creo que incluso la danza, el teatro, él mismo participa luego en una composición teatral, ¿no es cierto? Creo que comienza a haber una época en la que diferentes manifestaciones culturales se democratizan más, ¿no? O sea, se accede más. Y creo importante eso, relacionado con otra pregunta que también tenía que ver con la lectura o cómo acceder desde tan pequeñitos. Recordemos que los tan pequeñitos, los lectores de 0 a 3, 4 años, no son lectores propiamente dichos, ¿no? Porque todavía no leen, saben leer, claro. no la mayoría en todo caso. Algunos van conociendo las vocales, las letras van silabando, ¿no? Pero no conocen. Entonces, justamente por eso, dentro de la literatura infantil que se divide por años, los primeros años son más de ilustraciones, ¿no? Pocas letras, poco mensaje. Yo me atrevería a aconsejar que optemos siempre por cuentos que acompañen al proceso de dormir de los niños o de las niñas, por ejemplo, ¿no? Para que haya nuevamente, regresando a esta idea que les decía del vínculo emocional, ¿no? Del vínculo de la seguridad, de comenzar a sentirse, este es mi momento, este es mi espacio de lectura, con la persona que me acompaña, que evidentemente me va enseñando, me va guiando, este tipo de libros, ¿no? Donde de repente, a través de la ilustración y de la imagen, podamos nosotros, incluso al momento de acompañar a la lectura, guiar más, ¿no? Volar más también en la imaginación. Un poco lo que decía Ana Lucía hace un momento, ¿no? O sea, también ser un poco más libres, incluso en ese sentido del pensamiento, de la creatividad, y tratar de ir explorando en los niños esa faceta también, ¿no? Que vayan creando historias y qué sé yo.
Y algo muy importante, perdón, que me salga un poquito del tema o de la pregunta, básicamente, pero algo que he experimentado como mamá, como tía, como madrina, es inventar historias a los chicos. No solamente repetir las que nos contaron a nosotros en algún momento cuando fuimos niños o cuando escuchamos en la escuela, los que hemos tenido la oportunidad de ir todo el tiempo a la escuela, ¿no? No como ahora de repente nuestros hijos que están en estas clases virtuales y que no pueden socializar, ¿no? Es una demanda fuerte, una deuda que les tenemos, ¿no? a los chicos ahora. Contémosle historias, ¿no? Creemos historias, comencemos una historia y de pronto, sigue tú, ¿no? Y así vamos explorando. Y por ejemplo, estoy segura que van a coger el personaje de este libro con el de esta otra historia, con algo que les pasó en el día, con algo que escucharon, y arman su propia historia, y vamos a tener a una narradora como Ana Lucía que dice que es, y que además aprovecha para decirle que ella tiene que hacer su libro y nosotros editárselo. Sí, De todas deberíamos. maneras, claro. ¿Ah? Claro, de todas maneras, eso Salud y es un familia éxito. también es un espacio para business, así que está bien. También. No, de todas maneras, es un éxito. Karen, sin querer has dicho el básico 1 de improvisación. En clown hacíamos eso, era como tirarte la pelota. O sea, yo empiezo una historia, te tiro la pelota y tú la Claro. continúas, sigues tirando la pelota. Es un muy buen ejercicio. Muy bueno. Y volviendo Sí. también a todo lo que Yo tengo hemos una preguntita estado... que hacerle a Karen, ¿eh? Sigue, sigue Karen, sigue Néstor, sigue. Gracias. Karen, en estos tiempos de pandemia, tanto para los pequeños, para los más mayores y los supermayores, dinos, por favor, algunas lecturas recomendadas para estos momentos pandémicos, pospandémicos. ¿Qué lecturas podrías recomendar tú? A mí me gusta mucho leer. He leído novela a otros, ahora sobre todo leo literatura en relación a lo que es la nutrición, pero también me gusta la parte novelesca. ¿Tienes algunos top 3 que deberías recomendar para... Mira, primero empezaría por los temas, de repente, ¿no? Empezaría ¿Sí? por los temas. Vuelvo al libro permítanme enseñarlo, a mí hablo de los niños y evidentemente algo que se pueda generalizar para los adultos que tienen que ver con el mindfulness, que es esta capacidad, ¿no? Mindfulness. Esto, sí, perdón, el idioma. ¿No? Esto se llama, tu mente es como el cielo, ¿no? Y hay un proceso de enseñarle a los niños, de verdad que yo no sabía muy bien de qué iba esta práctica, esta disciplina, perdón, y apenas, perdón, que lo comparta así, apenas abrí, no sé si se puede ver, ¿no? Y era un niño, bueno, su mascota, que está mirando al cielo, y como que se preguntaba, y de pronto las páginas van avanzando, y esta es la contraportada, pero va enseñando cómo a una persona, desde los primeros años, cómo un tema se le va haciendo una nube gris, una nube gris, una nube gris, y te enseña a no quedarte, que no te atrape, ¿no? Ese nubarrón le dice, y a Es salir. didáctico, ¿no? Totalmente didáctico. Buenísimo. Hay una guía de padres al final, para que además, evidentemente, como decía Rómulo, hay lecturas que hay que acompañar de todas maneras. Yo también creo que hay que volver a los clásicos. Tenemos, creo que, la oportunidad de regresar y haciendo totalmente autocrítica y reflexiva. A mucha gente le ha pasado en pandemia que efectivamente siente que tiene el tiempo o que la lectura es una terapia. A otro grupo de gente no tanto, más bien se ha desconectado de la lectura, ¿no? Ha buscado, como decía Ana Lucía al comienzo de su intervención, otras formas, ¿no? Yo personalmente he encontrado en esta técnica de pintar por números, hay unos Te seguimos. emprendimientos, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces Lo voy en mi tenemos, tercer lo tenemos. cuadro, voy en mi tercer cuadro de pintar, ¿no? Porque de alguna manera, y vuelvo a decir personalmente, encontré en esta capacidad, en esta otra disciplina, una suerte de paz. Y algo que descubrí mi esposo en realidad, y que fue un regalo para mi hijo, fíjense, es la canción famosa de John Lennon, John Lennon. Imagine,
Y justo alguien creo que preguntaba una lectura para niños pequeñitos. Exacto. Si se dan cuenta es full ilustración y cada página es un verso de la canción que te permite además cantarla, ¿no? Cantársela a tu hijo e ingresarla a este mundo cultural tan grande que es el rock. Y se dan cuenta es full ilustración y solamente un verso de la canción. Esto me parece que de alguna manera lo que estoy diciendo, perdón que no tenga los títulos exactamente de lo que se deba o de lo que no se deba leer, es en realidad lo que he intentado es compartir un poco mi experiencia en todo este año y un poco más de pandemia como mamá, como ser humano, como mujer, es que a través de libros que tienen que ver con la música, con la poesía, con esta nueva disciplina de cómo es ser resiliente, sobre todo ahora, ¿no? Que pasan tantas cosas negativas, que todos los días recibimos alguna noticia triste, y de regresar a los clásicos, también les quería enseñar esto, fíjense, es a nuestro poeta universal, es una biografía caricaturizada, ilustrada, por cierto, de Vallejo, que no tiene una vida tan feliz, ¿verdad? No es un personaje muy alegre, no tiene una vida fácil, y no llega a ser un poeta tan famoso en su momento en sí, cuando él inicia, sino luego cuando él fallece. Pero igual creo que ahora, y aprovechando la ventana, uno de los temas que sí he estado leyendo mucho, y que de alguna manera respondía un poco a lo que decía Rómulo en alguna de sus comentarios, por ejemplo, es a textos ya de repente muy técnicos, pero que tienen que ver con interculturalidad. Y esta capacidad que tenemos que desarrollar ahora a través, obviamente, de las letras, de la plataforma física, de la plataforma digital, de cómo llegar a más peruanos en este caso, ¿no? Y a raíz del censo del 2017, nosotros tenemos identificadas más de 40 lenguas en nuestro país. Y que se hablan en su mayoría en la sierra, ¿no? Y que no accedemos mucho a ellas. Hay muchas editoriales independientes que gracias al talento, al emprendimiento, han ido surgiendo en los últimos años, que hay ferias de libros, también independientes, que promueven mucho el arte escrito, ¿no? Toda la cadena de la producción editorial, y que yo celebro mucho, y que le han dado vida, ¿no? a este sector de las letras, de la cultura de las letras a nivel nacional por regiones. Creo que es importante también rescatar, ¿no? Interesante. La literatura de las otras lenguas, sí. Con Karen, eso termino. sí, estamos llegando a la parte final, pero quiero resaltar lo último que has mencionado de la interculturalidad. La verdad es que hablamos de unas 58 lenguas, y la mayoría es amazónica. Uno leerlo, por ejemplo, al antropólogo Roger Rambril, sobre la parte amazónica. Yo he trabajado en varias etnias en la Amazonía, y cada uno tiene su propio sistema de gobierno, su propio dialecto, sus propias formas de vida. En realidad es muy rica realmente el material que existe, pero son pocos los que se dedican a procesar, a escribir sobre esta riqueza de la interculturalidad. Si solo miráramos a Puno, por ejemplo, ¿no? El aymara, el quechua y el español, o sea, el solo llegar a Puno, estamos hablando de por lo menos de tres lenguas, que cada uno tiene su propia expresión. El aymara se considera una nación, ¿no? que incluso lo ves una nación incluyendo parte de Bolivia, ¿no? La nación aymara. Entonces, son cosas tan ricas que de verdad podríamos, ojalá, conversar en otro programa. Claro que sí. Sobre el tema de la interculturalidad, la escritura, la difusión, y no solo en la parte de la escritura. ¿Por qué no verlo desde el punto de vista visual, digamos, de los videos, de los cortos, en fin, una serie de formas de cómo poder difundir la riqueza que hay, y que de alguna forma es importante que en nuestra familia se conozca, se converse, se discuta, porque vamos a querer lo que lo conocemos. Y las danzas, y vamos a por amar cierto, lo ¿no? Para unir un poco todos los temas, y seguramente Ana Lucía sabe mucho más que yo de estos temas, pero también la danza, ¿no? La danza de nuestros
ciudadanos, sobre todo en la selva, en la sierra, y cómo se va, lo que decía hace un momento, lo que sí falta de repente es que aprendamos más, ¿no? De las danzas, ¿no? De esas otras manifestaciones culturales populares para convertirnos en mejor ciudadanos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Karen. Palabras finales, Ana Lucía. A ver, cuéntanos tú de repente, nos dejamos ahí un tema pendiente para otro programa para seguir hablando de las danzas. Por supuesto. Pero palabras finales. Bueno, yo diría que hay que vincularse con el cuerpo de cualquier forma. Todo bien con la intelectualidad, pero creo que tenemos un cuerpo con brazos, con tronco, con piernas, y que habla y que escribe también. Gracias, buenas noches. Qué lindo esa definición. En realidad, tanto el danzarín de Puno como el danzarín de Apurímac o el danzarín de Ayacucho, que cada uno de ellos tienen sus ritmos, o el danzarín amazónico, que cada uno en su etnia tiene sus formas de abrazar una topa, un árbol, una raíz, etcétera, y pasarla feliz, pintarse el rostro con cachivote. Sí. O sea, de hecho, cuando yo comencé a vincularme con la danza fue a través de las danzas populares, porque yo viví todos mis años de niñez hasta la adolescencia en provincias. He vivido en la costa, en la sierra y en la selva. De hecho, soy de Lima, pero casi no viví en Lima. Entonces, mi primer vínculo fue a través de las danzas típicas, el saber por qué esa máscara, la historia detrás de esa máscara, detrás de ese gesto, de esa gestualidad en el baile, ¿no? ¿Por qué los de la selva bailan erguidos y felices? ¿Y por qué los de la sierra bailan corvos con los hombros caídos, escondiendo el corazón y mirando el piso? ¿No? Y la costa con su marinera, por ejemplo, ¿no? Claro, que ya es un poco la influencia de lo colonial, ¿no? Pero en la sierra se ve muy dominante, más bien la dominación colonial, ¿no? La española. Entonces, y de ahí, y para mí eso es muy interesante, la gestualidad en el cuerpo, que habla, que dice, que cuenta. Qué interesante. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bueno, cerramos, Néstor, Sara, a ver cuál. Sí, muchísimas gracias, Karen, Ana Lucía, por habernos acompañado hoy. Ha sido un conversatorio muy rico, de mucho aprendizaje. En realidad, desde Salud y Familia, nosotros creemos que no solamente, ya hemos hablado anteriormente en otras charlas sobre cómo cuidarnos con el virus, sobre alimentación, pero creemos importante también alimentar nuestro alma con cultura, con arte, de todas formas. Y sobre todo, yo como mamá, al igual que Karen, igual que Rómulo, creemos que es súper importante influir eso en nuestros niños desde pequeñitos, porque sin cultura, sin arte, en realidad no podríamos despertar su lado emocional, que es tan importante. Muchísimas gracias, creo que ha quedado corta la hora de la conversación. Néstor, como siempre, ¿no? Sí, opino eso, siempre nos quedamos cortos, son muy interesantes. La siguiente vez, chicas, habrá que proponer propuestas, que a mí es lo que siempre me interesa en los conversatorios, hacer propuestas para que las personas puedan tener más variedad de actividades que hacer en casa y generar esta unión o esta positividad, ¿no? Ha sido maravilloso. Gracias, Karen, gracias, Ana Lucía. Nos vemos. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Sara, Karen. Muchas gracias, Ana Lucía. De verdad que ha sido una conversa de mucha fortaleza, de dosificar la parte interior y expresarlo. Nos hemos reído, hemos intercambiado puntos de vista y seguramente que nuestras amigas, nuestros amigos que nos están viendo también están felices. Y lo que buscamos justamente es de contribuir de alguna manera con cambiar el lamento, la lágrima, el dolor por la fuerza, por la actitud, a vivir con una visión distinta.